Como todos los demás ponentes del día de hoy, yo quiero empezar con un sincero agradecimiento a todo el Consejo de Organización, especialmente a don Pedro, que nos ha invitado a la Administración Estatal Geodética de Croacia a participar. Había extendido la invitación a Danko Malkovinovic, pero esta conferencia ha coincidido con una reunión con el Banco Mundial en unas negociaciones importantes sobre un proyecto muy ambicioso al que me referiré a lo largo de esta presentación. Como ha dicho el título, son 30 años de la Administración Estatal Geodética, es decir, desde la separación de Croacia del antiguo Estado de Yugoslavia. El contenido de mi presentación va a incluir algunos comentarios sobre la administración, que denominamos DGU, el marco legal para el sistema de administración territorial y el sistema conjunto, y una presentación a continuación del Colegio Croata de Geómetras Expertos, en el que yo participé durante 10 años. Y después hablaré un poco sobre los geómetras designados por el Estado o por las administraciones públicas. En primer lugar, algunas estadísticas generales sobre Croacia. Seguramente ya conocerán algo de mi país, pero la República de Croacia tiene un parlamento democrático con múltiples partidos. La Constitución fue adoptada a principios de la década de los 90. Y en cuanto a su extensión, tiene una extensión de 56.000 kilómetros cuadrados solo en el territorio continental, más la zona marítima. 21 condados incluyen la ciudad de Zagreb y hay más de 127 poblaciones grandes y 429 municipios en total, lo que abarcan un total de poblaciones de 6.755. La población total son algo más de 4,25 millones y Croacia se convirtió en el Estado miembro 28º de la Unión Europea hace algo más de un año, en julio, el 1 de julio de 2013. Ahora hablaré un poco de la Administración Geodética Estatal. Realizamos geodesia, cartografía, cadastro y fotogrametría, NSDI, datos estadísticos, y también vigilamos la frontera estatal. Todos estos son tareas encomendadas a la Administración Geodética. La oficina central está en la capital, Zagreb, y si se acuerdan, había 21 condados. Hay, por tanto, 20 oficinas regionales del catastro, que tienen 92 oficinas delegadas, y la principal en Zagreb. Y luego también hay un sector privado en Croacia. Y las dos tareas principales que se refieren al catastro lo realizan en el sector privado. Generan los informes geodéticos de acuerdo con los intereses de los propietarios del terreno que se los encargan. Y estos informes también se realizan para municipios enteros, para el catastro. Es un enfoque sistemático encargados por la GDU, por la Administración Estatal de Geodesia. Y a la derecha verán que actualmente en Croacia más de 600 despachos o empresas dedicadas a la geodesia en España, en Croacia, y tenemos
más de casi 800, 768 según la transparencia de geómetras expertos. Y también hay 89 topógrafos con medios artesanales. Hace 20 años era imposible establecer empresas dedicadas a esos después de titularse en técnico de geodesia en los institutos. También hay 135 despachos o empresas con geómetras titulados y 382 empresas constituidas como tales. Pero solo el 10% se dedican exclusivamente a la geodesia, otros se dedican a otros negocios. Por ejemplo, actividades dedicadas a la proyección de carreteras, etcétera, y tienen pequeños departamentos dedicados a la geodesia, pero no son especialistas. En cuanto a la formación, ¿cómo se puede convertir en ingeniero geómetra en España? Disponemos de una facultad de geodesia en la Universidad de Zagreb y se abrió un departamento adicional en la ciudad de Split. El título se obtiene en la facultad de geodesia y anualmente tenemos promociones de unos 80 estudiantes. A veces el número es mayor, depende siempre de la voluntad de los estudiantes y las fluctuaciones del mercado. En la Universidad de Zagreb, la Facultad de Geodesia adoptó el proceso de Bolonia en 2005 y yo hablé hace unos meses con algunos profesores de la facultad y no están del todo contentos con la calidad de los estudiantes diplomados al finalizar sus estudios en la universidad. En Croacia ha habido varios institutos, creo que hoy en día son 7 en todo el país, que dan una titulación de técnico especialista en geodesia. Y en esos 7 institutos se titulan entre 65 y 100 alumnos todos los años. Y ahora unas palabras acerca del sistema de colegiación y de inscripción en el registro oficial. Existe el registro oficial del Ministerio de Edificación y Planificación, que es el cadastro, y luego el registro de la propiedad, que está bajo el control del Ministerio de Justicia. El catastro tiene unos objetivos definidos en el reglamento técnico, número y dimensiones y formas de parcelas y de edificios. Y en el registro de la propiedad se registran la propiedad, el dominio y otros derechos reales. Y lo que hacemos es mantener todos los datos catastrales con copias de los mapas para los propietarios y también verificamos la certificación, verificamos los informes geodésicos de los geómetras expertos para certificarlos, lo que genera cambios a primer nivel en los documentos oficiales. Lo mismo para el registro de propiedad, registro de derechos y propiedad, incluido hipotecas, cambios de domicilio, cambios de nombre de titulares, emisión de certificados, extractos y transcripciones del registro de la propiedad. En esas páginas web que aparecen en la pantalla pueden acceder para ver cómo son los registros en la realidad. Como indiqué al principio, el catastro está distribuido en los 20 oficinas condales y luego la central en Zagreb, más 92 oficinas locales. Y luego en el registro de la propiedad hay más de 100 oficinas regionales, aparte de un registro en los juzgados locales. A partir de 1990, Croacia tuvo que
dedicar más de 9 años en intentar organizar algo para consolidar los datos de estos dos organismos. Así que después de la independencia de Croacia, los cambios políticos nos tardaron 9 años. Estábamos seguros de cambiar muchas cosas. En primer lugar, había una ley sobre el registro del catastro y otra ley sobre el registro de propiedad, y teníamos que organizar una sola oficina con el Ministerio de Justicia y la Administración Geodética Estatal. Empezamos con un programa nacional para la inscripción de los bienes inmuebles, y el Gobierno de la República, en combinación con el Ministerio de Justicia y la GDU, ha implantado el programa de inscripción de bienes inmuebles y catastro, que es lo que denominamos en tierras organizadas, territorios organizados. El objetivo principal del programa es desarrollar un sistema eficaz de administración del terreno con un mercado inmobiliario con corrupción reducida y apoyar el desarrollo de un sector privado. Y el desarrollo del sistema catastral prevé la creación de un nuevo sistema integrado que es importante, y explicaré por qué después. Empezamos con este programa y analizando qué es lo que faltaba por hacer, qué es lo que tenemos en todas las instituciones que existían y los archivos que teníamos antes. Pero vamos a ver un ejemplo en el mundo real. Tenemos una ortofotografía digitalizada y hay también un mapa del catastro, que puede ser un mapa nuevo o un mapa de hace muchos años. Pero luego había una operación inmobiliaria y da lugar a un edificio en la parcela y con diferentes elementos. Tienen nombres para las calles y luego había diferentes personas, una persona natural y también entidades colectivas, ¿no? Sociedades. Pero luego surgen problemas. Y todavía tenemos problemas, pero en las próximas diapositivas voy a intentar plantear los retos principales que teníamos en estos datos. El procedimiento para determinar los derechos y la propiedad tenía un ritmo bastante más lento que en otros países, según la experiencia ha demostrado. El estado general de los registros existentes era bastante malo, debido a la falta de coincidencia entre los registros de la propiedad y el catastro y la falta de sistemas informáticos desde el inicio de la privatización en 1992, 2 años después de la independencia, y el consecuente aumento en el número de operaciones inmobiliarias. A nivel organizativo, las oficinas catastrales estaban controlados por los ayuntamientos locales durante los 9 años iniciales. No teníamos la organización a nivel estatal como tenemos ahora. También la conversión de propiedad estatal a conversión a propiedad privada significa muchos retrasos para devolver los inmuebles expropiados por el socialismo después de la Segunda Guerra Mundial. Y también había muchos refugiados porque hubo una guerra civil en Croacia entre 1990 y 1995. Pero ha habido unos logros importantes. Estos logros han sido desarrollar el sistema de información espacial multipropósito. En primer lugar, tener un mapa catastral digital, convirtiendo a formato vectorial digital todos los mapas catastrales anteriores.
Y en los 6 años siguientes, de 2002 a 2008, se generaron mapas ortofotográficos digitales a una escala de 1 a 5.000 con todo el territorio de la República de Croacia. Y luego teníamos una iniciativa de la Unión Europea, un estudio NSDI, que empezó con el catastro estatal de bienes inmuebles de 2007. Y este catastro, cuando se terminó, entró dentro del marco de la GDU. Y otros avances han sido la creación de la red de oficinas de registro del catastro y de registro de la propiedad. Actualmente tenemos 65 oficinas y 4 centros totalmente equipados para formación. Hemos mejorado también la legislación para modificar la ley de 2007, para la ley del catastro y también para la ley sobre el registro de la propiedad. Y llevamos desde noviembre de 2005 con disponibilidad de los datos del catastro en Internet. También muy importante es citar el sistema Cropos, cuando GDU lanzó el sistema oficial del sistema de posicionamiento croata, Cropos. El portal se lanzó en mayo de 2009 en versión de prueba. Y este geoportal ha tardado casi 3 años en publicar todos los datos. Pero lo interesante es que el director del GDU, de la Administración Estatal, entró en el cargo en febrero de 2012 y decidió publicar todos esos datos a disposición del público en el geoportal. Incluye este tipo de datos: los mapas ortofotográficos, el mapa topográfico, el plano catastral y el registro de unidades espaciales y puntos geodéticos. Hay muchos servicios disponibles para mapas y topónimos y una aplicación también para los puntos geodéticos en las diferentes redes disponibles. Aquí podemos ver las actividades diferentes para resolver los problemas de disponibilidad de datos en los 3 portales que existen. Cualquier persona puede identificar diferentes parcelas de interés, el titular registral, etcétera. Pero nunca hablamos de estos problemas, ni los políticos ni dentro de la administración. Nunca hablamos de la política de recuperación de costes. Actualmente disponemos de un sistema de timbrado para obtener los datos del registro de la propiedad y modificar los datos, y una tasa administrativa que cobramos para modificar los datos del catastro o para la emisión de certificados. A veces también tenemos situaciones en algunos municipios o cuando una empresa grande necesita extraer datos sobre muchos municipios a gran escala para un proyecto grande que abarque todo el país. Entonces, la emisión de grandes cantidades de datos se administra a través de acuerdos específicos y contratos con usuarios individuales. Y estos ingresos van directamente al presupuesto del Estado. Los institutos responsables son usuarios del presupuesto y saben que se está recortando todos los años los presupuestos estatales, y esto se está convirtiendo en un gran problema para nuestra administración. En cuanto a las actividades de reforma, hay una campaña de conocimiento para el público en general, para aumentar su conocimiento y entender la legislación y las modificaciones propuestas. Queremos simplificar y mejorar las leyes para el catastro y la inscripción en el registro de la propiedad. Aumenta el número de personas que participan en las oficinas para verificar los datos y tomar las medidas necesarias para actualizar los datos o modificar algo, corregir algo que esté mal. Ahora, con algunas imágenes, quiero explicar de lo que estoy hablando. Aquí tenemos una ortofotografía digital
Y en color negro están superpuestos los datos del mapa catastral de hace muchos años. Y está claro que existen diferencias significativas entre la imagen a tiempo real y el momento en que se hizo el mapa. Y la única forma de mejorar estos datos es volver a fotografiar todo el territorio y hacer encuestas a los propietarios. Luego la situación cambia algo. Podemos observar las grandes diferencias en un 80% del territorio de la República de Croacia. Y hemos desarrollado un nuevo mapa del catastro y hemos mejorado el registro de la propiedad y ahora sí podemos decir a todo el mundo que disponemos de buenos datos. Y ahora otra vez un poco de historia. El mapa del catastro, el primer mapa del catastro de Croacia, se elaboró a principios del siglo XIX, cuando Croacia formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Y entonces teníamos más de 3.000 municipios, según el catastro, y el número de parcelas está por encima de los 14 millones. El motivo por asignar el motivo que explica estas cifras elevadas era que los registros de la catastrales estaban bajo el control de los ayuntamientos y tenían cada uno un modelo diferente, software y sistemas diferentes. Y como indica la imagen, los sistemas digitales, el sistema geográfico del principio del 19 cubrió casi el 80% de Croacia. Los polígonos sin ajuste son solo el 3% en los últimos 70 años y a la derecha de la imagen, en zonas planas, hay grandes zonas adecuadas para agricultura y eso es un 4% de datos geográficos y el GDU solo cubre 8% desde 2000 hasta 2014. Y ahora voy a hablar un poco sobre el sistema conjunto de datos. Lo que teníamos en 2003, cuando empezábamos con este programa, y a lo largo de estos 11 años, hemos desarrollado este sistema conjunto de datos, porque es el proyecto más ambicioso y más difícil para Croacia. Y como verán en la siguiente diapositiva de la presentación, es una unión de instituciones. Es una conexión de instituciones a nivel de procesos de datos y procesos empresariales con los recursos dispuestos de acuerdo con sus posibilidades. También a nivel institucional deben saber que no existe ninguna voluntad política para fusionar estas dos entidades y, por tanto, la solución era fusionar los datos. Y nosotros somos un organismo interministerial entre los dos y tenemos un vínculo de los datos a través de una base de datos en común. Y los beneficios de aplicar un sistema conjunto de datos son los siguientes. Desde el principio tenemos una base de datos singular orientada a objetos para el territorio. Y tuvimos que migrar los 112 bases de datos del catastro y los 109 bases de datos del registro de la propiedad e integrar todos los datos, tanto los datos alfanuméricos del catastro y los datos gráficos. Desarrollamos una aplicación centralizada única para todas las oficinas y una aplicación orientada a procesos para el mantenimiento de los datos
y la posibilidad de revisar los datos gráficos del registro de la propiedad y editar los datos gráficos dentro del catastro con un solo modelo de datos singular para todo el país, para permitir la emisión de documentos con firma electrónica como la base para el intercambio electrónico y la impresión centralizada. También hay otros beneficios, la interconexión con otros registros básicos. Eso es algo que hemos detectado en el último año. Como yo soy empleado del último año, desde hace año y medio de la Administración Estatal de Geodesia, porque yo he encontrado que todos los ministros tienen su base de datos y cada ministro exige que nadie más pueda acceder a esos datos. Y el catastro es el único que dice que todo el mundo tiene que disponer de todos sus datos para todo el mundo. Y a este nivel, así será posible compartir los datos. Pero vamos a ver si alguien paga o no. También tenemos un registro de la propiedad privada para individuos, personas naturales y también para personas jurídicas. Y todo eso forma parte del sistema conjunto. La integración con Geoportal, conexión al archivo digital, con un retraso, una demora de 24 horas después de las modificaciones. Y el archivo digital de nuestra administración geodésica. La historia de los datos en Croacia abarcan casi 200 años y hay que digitalizar todos esos datos y acumularlos en una base de datos. Necesitamos tener una forma más simplificada y transparente para administrar los datos, porque después de la introducción del sistema GIS no será necesario seguir empleando más de 1.000 funcionarios en la Administración Geodética Estatal. Así que finalmente los ciudadanos tendrán acceso más sencillo y transparente a los datos. Es decir, un solo punto de contacto. Y esto es una parte, cada punto de contacto va a ser una ventana única para el sistema conjunto de datos. Estamos en fase de pruebas actualmente, pero creo que al final del año vamos a estar en condiciones de dar a los ciudadanos la posibilidad de verificar todos los datos registrados sobre sus parcelas. A primer nivel va a ser de acceso público y en un segundo nivel podrán acceder los notarios, los geómetras y los tribunales para producir modificaciones en el sistema en el último nivel. Veremos si lleguemos a eso. Actividades todavía en marcha. Estamos simplificando el marco legal con una nueva ley sobre la encuesta y el catastro. Hemos redactado la nueva ley hace 2 meses y el ministro nos ha pedido que le presentáramos la ley, el borrador. Y como el año que viene es año electoral, la dirección no está segura de lo que va a ocurrir con esa ley. Normalmente pondríamos todas estas características en la nueva ley para simplificar el proceso, simplificar la organización, hacer una reingeniería de procesos empresariales y reorganizar las oficinas de la administración del catastro, actualizar los datos, mejorar los servicios electrónicos y las actividades con los ayuntamientos y una política de recuperación de costes a distintos niveles, así como establecer nuevos registros para un catastro de edificaciones y de utilidades. ¿Y qué planes tenemos para los próximos 5 años? La implantación del sistema conjunto de datos en todas las oficinas del catastro y del registro de la propiedad. 2015, el año que viene, va a ser el último año del gran proyecto financiado por el Banco Mundial en Croacia y vamos a ver la finalización del catastro antiguo. Y eso significa que tenemos actualmente 13
oficinas de catastro en el sistema conjunto de datos. Y creo que son 18 oficinas de registro de la propiedad también. Tendremos que introducir la digitalización automática de documentos nuevos y ampliarlos a todas las oficinas del catastro. Es decir, en los últimos 3 años hemos tenido que desarrollar 3 edificios especializados para almacenar los documentos analógicos de los archivos de la Administración Geodética Estatal antigua. Y otro proyecto que tendrá que terminar para finales del año que viene es la armonización del plan del catastro. Hay que mejorar los datos del catastro y un programa para mantener los datos en las unidades especiales, es decir, los registros de direcciones. Queremos también mejorar los datos y estas son las actividades de la Administración Estatal de Geodética que represento. Y ahora voy a hablar un poco acerca del Colegio de Geómetras, que pertenecía hasta 10 años. Pero la legislación dice que cuando un miembro de un colegio del sector pasa al sector público, es decir, funcionario, tiene que poner en modo de reposo su actividad profesional, por lo que sigo siendo socio, pero no en activo. En diciembre de 98 se fundó el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y estuvimos con todos los ingenieros, con civiles, con industriales, con los ingenieros de edificación. Era como un matrimonio. Pero hace unos 10 años, después de estar todos revueltos, surgió el cisma. Y a partir de junio de 2009 se fundó un colegio separado, la Cámara Croata de Ingenieros Geodéticos. Esta cámara o colegio es un organismo profesional independiente con ciertos derechos que abarcan la reputación, el honor y los derechos de los ingenieros geodésicos colegiados y promueve y representa los intereses comunes del colectivo. Aquí tienen el esquema de la organización del colegio. El presidente de la Cámara o del colegio es la persona más importante porque forma parte de todos los comités y no es fácil presidir el colegio. Tenemos con nosotros hoy el presidente anterior de la Cámara, Branko Lekovic, está aquí en la primera fila, es uno de los geómetras más importantes de Europa. Pero es una capacidad de realizar estas actividades geodéticas a nivel profesional. Depende de 2 niveles. La capacidad personal y en las competencias de la Cámara y la capacidad organizativa de la administración. Son aspectos diferentes y varían un poco de otros países. Ahora, los geómetras no designados por el Estado. Solo tengo una transparencia sobre este punto porque no tenía previsto hablar de eso, pero después de oír a Jean-Yves Prislok esta mañana y el nuevo presidente del CGLE, Mauricio Barbieri, he decidido cambiar mi presentación para incluir esta transparencia. El por qué, el cómo y el cuándo de este colectivo. Yo era miembro del colegio hasta hace poco. ¿Y qué pensaba yo hace 2 años cuando seguía siendo socio activo del colegio? Yo decía que sí, tendríamos que tener una designación pública. Pero cuando cambié de actividad profesional en el sector privado al sector público, tengo una opinión. Otra opinión, no es que sea diferente, pero es otra opinión y veo
la situación desde la perspectiva de la Administración Geodética Estatal. Y con el borrador de la nueva ley que les citaba antes, hemos incluido un primer paso en ese sentido para la aplicación de esta medida. Existirá la posibilidad de existir un requisito legal para encomendar y utilizar módulos privados para los geómetras autorizados. Ese es el primer paso. Y el siguiente sería reunirse todos alrededor de la mesa para establecer un marco adecuado y las condiciones necesarias para los geómetras de designación pública. Y creo que esa es la única forma de conseguir este fin. Y finalmente, mi amigo de la agencia me ha dicho que suele olvidar la mayor parte de las presentaciones que ha visto a lo largo de su carrera. Y así que es importante dejar algunos mensajes claros y fáciles de recordar. Así que, en conclusión, en esta pantalla, es que la corbata es el símbolo croata que se reconoce a nivel universal. Y al mismo tiempo, la corbata es el signo de Europa y el signo de algunos valores humanos fundamentales. Por eso, la Academia de Croacia ha declarado que el día 18 de octubre, mañana, va a señalar el Día Mundial de la Corbata. Muchas veces decimos que siempre hemos estado cerca de los corazones de todo el mundo. Y también decimos que Dios creó una isla. Dios creó una isla en el Adriático que tiene una forma de la decoración. Esta es Croacia con nuestra costa y con mayor magnificación vemos esta isla y aquí esta es la forma de la isla. La isla en la forma del corazón. Y ahora verán en la siguiente imagen el mapa del catastro. Y esta isla, bellísima, no tiene un mapa catastral correcto. Eso significa, para todos los geómetras de Croacia y de Europa y de otros lugares del mundo, significa que hay mucho trabajo en Croacia para designar estos datos. Y vamos a unirnos para cambiar nuestras ideas, al igual que lo estamos haciendo igual aquí hoy en Madrid. Y muchas gracias por su atención y pido disculpas por mi inglés tan atípico. Muchas gracias.